Bien, buenos días con todos. Gracias por conectarse una vez más a la capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tenemos la capacitación higiene postural e importancia de las pausas activas, que será a cargo de nuestra doctora médico ocupacional Katia Ramírez. No se olviden, chicos, que al final de esta capacitación vamos a enviar el link para desarrollar el examen. Sí, es muy importante que para considerar su participación en esta capacitación y su asistencia, ustedes puedan desarrollar esta evaluación. Sí, a continuación les dejo con la doctora Katia. Doctora Katia, más bien si pudiera agrandar la pantalla para poder visualizarlo mejor. A ver, ahí me confirman. Aún no lo puedo ver yo. De repente mi internet está un poco lento. ¿Alguien si me puede confirmar si ya agrandaron, se amplió la pantalla? No, aún no está ampliada. No, porque a mí me parece que ya está. A ver ahí, por favor. Yo sí puedo ver la pantalla. ¿Ampliada? Sí. Ah, no, ampliada. A ver si dejas de proyectar y te vuelves a conectar. A ver. A ver. A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Ya aparece la pantalla ampliada? A mí me parece que sí. No, sigue igual. La pantalla completa. Ya, ahora sí. Katia, tu micrófono está apagado. Ya, ahora sí. Listo, buenos días con todos. Soy la doctora Katia Ramírez. Hoy vamos a tener al cargo esta exposición sobre higiene postural e importancia de las pausas activas. Para empezar, vamos a definir qué es la ergonomía. La ergonomía es la disciplina que busca la interacción entre nosotros, la máquina y el ambiente. Es decir, cómo nos relacionamos con las herramientas del trabajo, con el ambiente de trabajo, con el espacio de trabajo, porque cada ser humano llega con unas características propias, ¿no? Unas características fisiológicas, el cuerpo mismo, la anatomía, características psicológicas y las capacidades funcionales también. Entonces, la ergonomía busca la interacción entre todos estos factores en el espacio de trabajo. La ergonomía laboral en sí lo que busca es más o menos definir o interactuar esas cargas, tanto estáticas como dinámicas que tiene nuestro cuerpo. Al estar sentados en una oficina o frente a una pantalla, ya tenemos, digamos, posturas ya básicas o que adoptamos para ciertas características o ciertas funciones en las que nos encontramos el día a día. Entonces, muchas de estas posiciones, muchas de estas características ergonómicas no son las correctas y por ello es que sufrimos de muchas lesiones osteomusculares,
molestias o cansancio ocular. Básicamente, ¿por qué? Porque no manejamos bien esa interacción. Se ha estudiado que aproximadamente el 50% de las personas que trabajan en oficinas presentan estos problemas, ¿no? Ahora, la higiene postural, que es parte de la amplia gama de la ergonomía laboral, es nada más las medidas o el conjunto de medidas que nos indican en qué postura debe estar adecuadamente el colaborador trabajando, ya sea frente a una computadora, en el campo de trabajo, en un espacio, ya sea caminando, ya sea manejando una pantalla de celular o un monitor. Las lesiones musculoesqueléticas, que son las que llevan esta mala postura, generalmente son en miembros superiores y en miembros inferiores, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, podemos tener lesiones en codo, en espalda baja, lo que conocemos como la lumbalgia, lesiones en el cuello, contracturas musculares, lesiones tendinosas, lesiones de la columna vertebral, que generan más que todo contracturas musculares, y eso es a lo que nosotros llamamos lesiones musculoesqueléticas. Porque sabemos que por la anatomía normal de nuestro cuerpo no nace con una postura, sino que adoptamos posturas para las funciones que nosotros realizamos en el día a día. Si nuestra función o nuestro trabajo es estar sentado 8 horas al día, nuestro cuerpo adopta una postura que no siempre es la correcta. Entonces se acostumbra a trabajar de una manera y las consecuencias son con estas lesiones musculoesqueléticas si es que no se manejan correctamente. Lo que les comentaba, ¿no? Las lesiones musculoesqueléticas y también la fatiga visual, porque muchos de nosotros nos encontramos frente a una pantalla, ya sea de celular o un monitor, que también genera ciertas consecuencias en nuestra visión. Entre los trastornos musculoesqueléticos, como les mencionaba, tenemos los más comunes, ¿no? Que son, por ejemplo, la tendinitis de los rotadores. Muchos habremos sufrido alguna vez de dolor del hombro, lo que se conoce como síndrome del hombro doloroso. A eso se refiere tendinitis de los rotadores. No solamente de esta articulación, puede ser también de la articulación del codo, articulación de la muñeca, de las rodillas, tobillo, etc. Otra lesión muy conocida es la epicondilitis. La epicondilitis básicamente del codo, por la posición que tenemos al sentarnos frente a un monitor, al coger el mouse, etc. Síndrome del túnel del carpo o síndrome del túnel carpiano, que es también muy popular por el manejo que tenemos con el mouse. La lumbalgia, que es bastante conocida, que es básicamente por una postura al estar sentado, o bien si es trabajo operativo al alzar grandes cargas y no tener una postura adecuada o las herramientas adecuadas. Y síndrome cervical por tensión, que es lo que les mencionaba de la contractura del cuello, que conlleva también a la contractura de vértebras y el resto de músculos que acompañan el tracto superior. Y si hablamos de fatiga visual, problemas ya de la vista, muchas veces hemos sentido y decimos, ¿no?, que tenemos los ojos rojos, que nos sentimos cansados, y esto trae consecuencias porque por la exposición a la pantalla, la frecuencia en la que nosotros nos encontramos también leyendo documentos, analizando documentos, nos genera cansancio, sequedad ocular, irritación, que es el enrojecimiento, y dolor de cabeza. Entonces, como fatiga visual, estos son los síntomas que hay que tener en cuenta. Les hablaba al inicio del término ergonomía. Hay factores de riesgo ergonómicos, que es cuando no llevamos una adecuada interacción entre nuestro ambiente de trabajo, nuestra postura y nuestras características fisiológicas. Entonces, los factores de riesgo, por ejemplo, son en la postura, ya hablando de higiene postural, la espalda inclinada, cuando hay una extensión mayor de 30 grados, el cuello doblado también no está en una posición adecuada o a la altura del monitor o del espacio donde trabajamos. La espalda inclinada hacia adelante, nos encorvamos, perdemos esa postura adecuada, rígida. Todo esto acompañado de que la frecuencia sea más de 2 horas al día. Entonces, si hablamos ya de higiene postural, como es el tema en sí, si mantenemos estas características, estos factores de riesgo, obviamente vamos a desarrollar lesiones musculoesqueléticas, como les mencioné anteriormente. Otras son, por ejemplo, el mal uso del mouse y del teclado. ¿Por qué? Porque hacemos movimientos repetitivos con nuestra articulación de la muñeca y tendones,
Y dentro de esto hay también nervios que funcionan a la par con todo este conjunto de tendones. Entonces, el trabajador repite el mismo movimiento más de 4 veces por minuto, al teclear, al manejar el mouse, durante más de 2 horas por día. Y sobre todo, no solamente, como les mencioné, en el caso del síndrome de túnel del carpo, que es básicamente los tendones de antebrazo, muñeca y mano, sino que también influye en el resto de músculos, como por ejemplo de los hombros, del cuello, aparte de codos, muñecas y manos. Entonces, hablamos ya de las posturas. A ver, hay posturas correctas y hay posturas incorrectas, que de repente son las que más nosotros aplicamos, ¿no? Por ejemplo, lo correcto es que la persona que está frente al monitor, manejando, manipulando documentos, etcétera, sentado en un escritorio, en una silla frente a un escritorio, lo correcto es que esté como esta imagen que les estoy proyectando. La cabeza y cuello recta, con los hombros relajados. Al decir el término relajado es que no estén haciendo rigidez ni contractura, ¿no? Porque eso es lo que está generando esa mala postura. El borde superior del monitor debe estar a nivel de los ojos o un poco por debajo, pero no debe estar ni encima ni muy abajo, de tal manera que nuestra cabeza esté a la misma posición de lo que nosotros queremos leer o analizar. La distancia entre el monitor y nuestro cuerpo debe ser de aproximadamente 50 a 60 centímetros. Los antebrazos y brazos a 90 grados o un poco más sobre o apoyados en una superficie para poder manipular el teclado o el mouse. Las piernas y muslos a 90 grados o un poco más. Los pies deben estar sobre el suelo apoyados o sobre un posapiés. Y los muslos y espalda a 90 grados o un poco más. Entonces, las características que les estoy mencionando son las ideales para mantener una postura y una ergonomía adecuada en nuestro espacio de trabajo. Todo lo que no sea como esta imagen, que de repente tenemos la espalda inclinada, la cabeza hacia un costado o flexionado el cuello, etcétera, son los que nos llevan a toda la cantidad de lesiones musculoesqueléticas que ya les mencioné. Entonces, la postura en la oficina, esto es para reforzar lo anterior que les he Entonces, aquí tienen algunos ejemplos de postura correcta o incorrecta, ya sea sentado o en bipedestación, ¿no? Entonces, o de pie. Lo correcto, entonces, como ya les mencioné, mantener los ángulos o el eje del cuerpo de manera que se respeten las posiciones y la distancia también entre los distintos aparatos electrónicos que manejamos. Las posturas inadecuadas más frecuentes en el trabajo, por ejemplo, cuando se hacen los giros de cabeza, no se tiene un control adecuado cuando manejamos el movimiento del cuello o el cuello flexionado hacia atrás o hacia un costado cuando contestamos el teléfono. Falta de apoyo en la espalda, debe haber, como ya una la superficie debido al mal ajuste de la altura media, extensión y desviación de la muñeca al teclear. Esto último sobre todo cuando no se tiene una buena distancia entre el teclado y nuestros brazos quedan hacia abajo. Entonces, según la imagen, como les he proyectado, los brazos no deben estar hacia abajo, sino deben estar apoyados en un ángulo de 90 grados o un poco más, de tal manera que no caigan y los músculos no estén sufriendo o necesitando mayor tensión para trabajar. De acuerdo a todo lo anterior, es que aparece la importancia de las pausas activas. Las pausas activas son espacios dentro de nuestra rutina laboral, breves descansos, que sirven para recuperar la energía, mejorar el desempeño y la eficiencia en el trabajo. Son distintas técnicas y ejercicios que nos van a ayudar a reducir la fatiga laboral y, por ende, todos los trastornos musculoesqueléticos o fatiga ocular
y sobre todo estrés que podamos presentar. ¿Cuáles son sus beneficios? Reducen la tensión muscular, reducen las contracturas musculares debidas a una mala posición, ya sea en la espalda, hombros, muñeca, brazos, etc. Previene las lesiones osteomusculares, previenen las tendinitis, previenen las contracturas, por ahí que prevenga una fractura si es que se encuentran en trabajos operativos o de carga. Disminuye el estrés y la sensación de fatiga, porque al ser espacios que nos separan, digamos, de la rutina, hace que se libere cierta tensión, no solamente física, sino también mental. Mejoran la atención y la concentración y sobre todo mejoran la postura. Todo esto, estos beneficios se alcanzarán si es que se realizan de manera correcta, si es que se realizan con la frecuencia adecuada y en el tiempo adecuado. Recuerden que su duración suele ser de al menos 10 minutos cada 2 horas laborales. Entonces, cada 2 horas es que nosotros deberíamos hacer ciertos tipos de ejercicios o ciertos tipos de pausas que nos van a ayudar a alcanzar esos beneficios. ¿Quiénes deben practicarlas? Todas las personas que realicen una labor continua durante 2 horas o más, ya sean trabajos de oficina o los que incluyan una postura de pie, o aquella que dedique más de 3 horas continuas de su tiempo a una sola labor. Es decir, no podemos estar sentados 5 horas seguidas por más tal vez presión o trabajo que haya, porque nuestros músculos necesitan también movimiento, ¿no? Y necesita también el cuerpo un poco liberar la tensión por la misma posición en que nos encontramos. Entonces, según la Fundación o Federación Argentina de Ergonomía, recomienda pausas activas que ya les mencioné, son breves ejercicios sencillos, simples, que evitarán todas estas lesiones anteriormente descritas. Por ejemplo, tenemos ejercicios oculares que van a ayudar a disminuir la fatiga ocular, ¿no? Descanso de los ojos. Sin mover la cabeza, realizar movimientos circulares, manteniendo la cabeza estática, mirando hacia arriba y hacia abajo, cerrando los ojos por unos momentos, movimientos oculares externos, ¿no? Como lo están viendo en la imagen. La relajación también del cuello, los movimientos del cuello que también van a incluir a todos los músculos de hombros, espalda, cuello, como los están viendo en la imagen, y también la relajación de hombros, ¿no? Que son con movimientos ya sea elevando los hombros, estirando los hombros y dando movimiento a las articulaciones también que conllevan los músculos y tendones. Entonces, hay recomendaciones, ciertas recomendaciones para que estas pautas activas sean realizadas de manera correcta. Primero, y no hay que descuidar tampoco, es que la respiración debe ser profunda, lenta y rítmica, porque recuerden que al hacer una pausa activa, estamos también liberando la tensión ante el estrés. Y una manera, o digamos la manera más básica de empezar esto, es manejando nuestra respiración. La respiración nos debe dar una sensación de relajación, no debería más bien ser lo contrario y ser de repente muy fuerte o muy acelerada. Debe ser lo más profunda posible para que pueda acompañar a los ejercicios y no nos canse tampoco, para poder realizarlos de manera correcta. Entonces, al realizar esos ejercicios, primero, antes de empezar a estirar todos los tendones, músculos, debe hacerse ejercicios de movilización. Por eso es que en la imagen que les proyecté anteriormente, si ven, primero es el movimiento, no es de frente el estiramiento. El estiramiento es paulatino después del movimiento, ya sea circular, ya sea en rotación, de las articulaciones que se trabajen. Debemos también concentrarnos en sentir el trabajo de los músculos y la articulación a la cual se va a realizar el estiramiento posterior. ¿Qué quiere decir? Que estemos conscientes del movimiento que estamos haciendo. Al ser una pausa activa y darse un breve tiempo después de una rutina de trabajo, debemos ser conscientes del movimiento para que este movimiento se haga de manera correcta. En el momento del estiramiento no se debe sentir dolor. Si por ahí sentimos dolor cuando estiramos el hombro, cuando estiramos el miembro superior, es que ya tenemos una lesión osteomuscular previa. Si es que pasa esto, hay que alertarlo si es que fuera muy fuerte, o hay que conocerlo para poder nosotros medir en qué o con qué intensidad vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Para de esa manera tampoco exigir a nuestros músculos y que probablemente empeore esa lesión.
Elegir, en primer lugar, ejercicios para relajar la zona donde más sientas que se acumula el cansancio. Si yo estoy sentada largas horas frente a una computadora y de repente mi molestia es más el dolor en la espalda baja, en la región lumbar, voy a empezar haciendo los ejercicios allí. ¿Para qué? Para que donde está mi mayor concentración haga mayor efecto en ese músculo, en esas articulaciones, en los tendones de la zona y se trabaje de mejor manera. Para que el ejercicio sea realmente beneficioso, debes hacerlo suavemente y acompañado de la respiración adecuada. Entonces, no es un mejor ejercicio porque se hace con mayor intensidad o con mayor fuerza. El ejercicio debe ser consciente y debe ser con la técnica adecuada. Recuerden entonces que si hay dolor o hay incomodidad o de repente no puedo realizarlo, es porque presento una lesión previa. Y aquí les voy a pasar un video sobre unos ejemplos de pausas activas para que tengan en cuenta y los puedan practicar. Pasamos por cuello, desplazamos el cuello y llevamos los puños hacia atrás, sosteniendo el ejercicio de la segundos. Descansamos, brazos arriba, cruzando los brazos, ya sea una inclinación de tronco, sin levantar los talones del piso. Sostenemos los 7 segundos. Regresamos, cambiamos de lateral. Y regresamos a la posición inicial. Cortamos las manos, los codos flexionados, juntamos las palmas, llevamos las manos un poco hacia abajo, mantenemos los codos hacia arriba. La clave es no despegar las palmas de la mano. Sostenemos los 20 segundos. Descansamos. Estamos estiramientos de piernas. Una pierna adelante, la otra atrás. El talón de la pierna delantera se mantiene sobre el piso. La trasera se levanta y se abre la rodilla. Sostenemos 7 segundos la posición. Descansamos. Listo, entonces ya conociendo todo esto y haciendo mayor hincapié, recuerden que la pausa activa al día, aparte de mejorar nuestra rutina, aparte de hacernos recuperar la energía, sobre todo también es un alivio a nivel mental y a nivel corporal, ¿no? Entonces hay que darle mayor importancia a la realización de estas prácticas. Eso sería todo, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, era en relación con si la pausa activa en algunos casos podría verse reforzada, por ejemplo, en el caso de los ojos,
para las personas que sufren de ojo seco, quizá con la aplicación de algunas gotas, o basta solamente con esos movimientos de oculares que han mencionado? Sí, bueno, la pausa activa solamente se refiere a las técnicas o a los ejercicios para ayudar a que se eviten esas lesiones. Cuando ya tenemos la lesión de ojo seco, irritación, ya el tratamiento debe ser supervisado por un médico, en este caso por un médico oftalmólogo, para que trate la lesión en sí. El descanso ocular o la pausa activa a nivel ocular solamente es para que genere un descanso o una relajación, como lo dice. Si es que ya hay una lesión, ya hay que tratarla con el médico especialista. De repente el uso de lentes, de repente, como lo menciona también, el uso de gotas para que lubriquen mejor el ojo. Pero eso ya es, digamos, una consecuencia de toda esta interacción entre nosotros, en este caso con la pantalla, ¿no? Ya sea por monitor, celular, etcétera. Pero ya ahí se necesitaría supervisión médica. De acuerdo, gracias. Y acerca de los movimientos de relajación, por ejemplo, del cuello y de los cambios posturales que indica, como se observa en el video, de repente también es importante precisar que cuando se hacen con mucha fuerza o mucha energía, podrían generar lesiones, ¿no? En algunos casos creo que lo mejor es relajar los músculos con el suficiente detalle para no poder estresar o tensionarlos, quizá, ¿no? Exacto, por eso mencionaba que la intensidad y la fuerza no debe ser a nivel, digamos, de competencia o a nivel de esfuerzo. Lo que la pausa activa significa es, como bien lo dice, una pausa, un descanso, una relajación. Entonces, toda práctica, ya sea en miembro superior o inferior, debe ser suave, consciente y midiendo también la respiración. Si es que genera dolor, es por varias razones. Una, que lo estamos realizando con la técnica incorrecta. Dos, que ya tenemos una lesión previa. O tres, que al hacerlo hemos dañado otro músculo, tendón, articulación. Entonces hay que manejarlo en la medida de lo posible, lo más suave que se pueda y siempre pues conscientes de los movimientos que se hacen, ¿no? En un espacio correcto, en una postura correcta, con un ambiente adecuado, con la medida y la intensidad adecuada. Gracias. De nada. Bien, ¿alguien tiene alguna otra consulta, alguna otra pregunta por el chat de repente? Si en caso su micrófono presente problemas. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Aprovecho en comentarles, ya que estamos tocando el tema de las pausas activas, que el área Soma se encuentra realizando pausas activas los lunes, miércoles y viernes. Los lunes y viernes a las 11:25 nos conectamos por el Meet para hacer las pausas activas de manera virtual y los miércoles son presenciales, ¿sí? No se olviden, por favor, de asistir. Es muy importante siempre hacer un stop a nuestras actividades para relajarnos, para evitar también el estrés y alguna dolencia o lesiones osteomusculares, ¿sí? De repente no ahora, pero a futuro vamos a poder sufrir alguna lesión, ¿no? O alguna dolencia osteomuscular. Muchas gracias por su participación. No se olviden de desarrollar la evaluación que vamos a enviarla en breves a su correo para poder validar su asistencia a esta capacitación. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.